Muy buenas tardes, mis amadas hermanas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico semanal basado en el libro del pastor y escritor John MacArthur, 12 mujeres extraordinarias. Hoy analizaremos la historia de Ana, una mujer llena de gracia. Pero antes vamos a ir a Dios en oración. Señor y buen Padre Celestial, en esta hora, Dios, te agradecemos el momento en el que nos permites disponernos a meditar tu palabra. Te agradecemos, Dios, tu guía, tu dirección en este momento. Y te pedimos que bendigas nuestras vidas a través de tu preciosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia de Ana la encontramos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. La historia nos dice que el pueblo de Israel vivía una época en decadencia. Estaba terminando la era de los jueces, aquella donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora había un liderazgo religioso en manos del sacerdote Elí. Y ciertamente Elí no tenía una muy buena reputación. Había sido débil a la hora de impartir disciplina con sus propios hijos. Había vivido una espiritualidad muy relajada. Ahora Elí era un hombre viejo ya. Y sus dos hijos, Ofni y Fines, estaban encargados de dar el seguimiento a las cuestiones espirituales. Y tampoco lo estaban haciendo bien. Eran avaros, estaban constantemente agarrando más de lo que les correspondía por su servicio y estaban adulterando, fornicando en el mismo tabernáculo. Este tabernáculo se encontraba en la ciudad de Silo y ahí subían las familias de los israelitas por lo menos una vez al año para sacrificar al nombre de Jehová, para ofrecer sus sacrificios a Dios. Y es en esta escena donde Dios va a usar a una mujer para traer al gran líder que el pueblo de Israel está necesitando en esos momentos. La historia comienza con un hombre llamado Elcana, originario del monte de Efraín. Elcana tenía dos mujeres, una llamada Ana y la otra Penina. Para el pueblo de Israel ya estaba ciertamente prohibida la bigamia o la poligamia. La Biblia no nos da más detalles, pero muy probablemente Ana era la esposa, que es la que se menciona primero, y Penina pudo haber sido la concubina. El hecho de que la Biblia dice específicamente que Ana no tenía hijos y Penina sí, nos hace pensar que sucedió algo como con Abraham. Probablemente cuando Elcana y Ana no pudieron tener hijos, tuvieron la idea de una concubina. Sin embargo, tal y como le sucedió a Sara con Agar, Penina, dice la escritura, que se jactaba de que ella sí tenía hijos. Irritaba a Ana, la hacía enojar y después la hacía entristecer. La escritura nos dice que cada año esta familia disfuncional subía al templo, al tabernáculo en Silo. Y cada año, cuando sacrificaban y tomaban la parte para cenar,
Elcana hacía algo con Ana, le daba una porción mayor, le daba una mejor parte. Dice el versículo 5 del capítulo 1, porque amaba a Ana. Así que encontramos a esta pareja, ciertamente en una relación no ideal, pero con un amor matrimonial, un amor entre ellos. Inclusive cuando Ana estaba llorando, triste, porque Penina le acababa de echar en cara otra vez que ella sí tenía hijos y Ana no. Vemos a Elcana yendo a consolar a Ana. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? Inclusive él utiliza una pregunta al final del versículo 8. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Es decir, Elcana nos está diciendo claramente que su amor era para Ana. Ana se levanta y va al templo. Y dice el versículo 10 que con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué era lo que pedía ella? La escritura dice que Ana estaba pidiendo a Dios un hijo, no hijos como Penina, un hijo. Pero era tanto su amor por su marido y su amor por Dios que Ana le hace una promesa al Señor, hace un voto con Dios. En el versículo 11 encontramos este voto, esta promesa. Jehová, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Este era el voto llamado nazareato, eran los nazareos. Un voto similar le fue impuesto por Dios a Sansón. No podía pasar la navaja por su cabeza. Ese era el símbolo de que estaba consagrado a Dios. Y Ana está diciendo a Dios, note usted la expresión que ella usa, tu sierva. Ella está diciéndole a Dios, Señor, si tú me concedes un hijo, él va a ser dedicado a ti. La escritura continúa con el relato y nos da una escena para ejemplificar lo decadente de la espiritualidad de Israel en aquel entonces. El mismo líder espiritual, el sacerdote Elí, no tenía nada de discernimiento. Era muy pobre su visión espiritual, al grado que cuando ve a Ana orar y llorar en el altar, la primera conclusión de Elí es que Ana está ebria. Imagínense eso. El líder espiritual ve a una mujer tumbada en el altar, llorando, balbuceando, y su primera conclusión es: esta mujer está borracha. Así estaba la vida espiritual de la nación entera. No tenían discernimiento. No se daban cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Elí increpa a Ana y le dice: digiere tu vino y vete. Pero Ana le pone la muestra al sacerdote Elí. Ella con mansedumbre, con templanza, le dice: no, Señor mío, no estoy ebria. He derramado mi alma delante de Jehová. Ahí observamos, además de, como ya dijimos, el amor que Ana tenía por su marido. Observamos el amor que ella tenía por Dios.
Ella se considera una sierva de Dios. Derrama su alma delante de Dios, y aunque el líder espiritual está ciego espiritualmente, ella lo respeta porque él es el líder que Dios todavía mantiene en ese lugar, en la casa de Dios. Elí se limita a decirle a Ana: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y la escritura dice que así fue. La familia terminó la festividad religiosa, regresaron a su casa en Ramá, la tribu de Efraín, y dice el versículo 19 al final: y Jehová se acordó de ella. El nombre de Ana significa llena de gracia. Y claramente podemos observar que su nombre le quedaba bien a esta mujer. Jehová se acordó de ella y Jehová derramó bendición sobre ella. En su gracia, Dios le concedió a Ana poder dar a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel. Hay diferentes significados que se le dan al nombre de Samuel. Diferentes escritores le han dado diversos significados, pero Ana nos dice por qué le puso el nombre de Samuel. Dice: por cuánto lo pedía Jehová. Y uno de los significados que se le dan al nombre de Samuel es Dios escucha o Dios escuchará. Ana nos está diciendo que ella está consciente que su hijo es la respuesta de Dios a sus oraciones. Así que podríamos decir que una de las grandes lecciones que aprendemos de la vida de Ana es que Dios escucha la oración. Y Dios derrama de su gracia sobre aquellos que le buscan de corazón. Ana tuvo a su hijo Samuel. Y cuando llegó el tiempo para ir a ofrecer el sacrificio otra vez, Ana no subió. Ella quiso quedarse en casa. Según ella misma lo dice en el versículo 22, hasta que el niño sea destetado. Normalmente esto sucedía alrededor de los 3 años de edad. Ana quería estar el mayor tiempo posible con su hijo, porque ella iba a cumplir la promesa que le había hecho el Señor. Así que los primeros aproximadamente 3 años de su vida, Samuel los pasó con su madre. Aprendió a caminar, aprendió a hablar y aprendió a amar y a servir a Dios. Llegado el momento, a vuelta de año, cuando llegó el tiempo del sacrificio, la familia volvió a subir a Silo. Hicieron el sacrificio a Jehová. Y ella le dijo al sacerdote Elí, según el versículo 26, yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti, orando y llorando. Y dice el versículo 27, por este niño oraba. Como decíamos hace un momento, ella no estaba pidiéndole a Dios hijos, ella le pedía un hijo. Y Dios se lo concedió. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Pero ella no se olvidó de su promesa y dice, ahora yo lo dedico. Es para Jehová todos los días que viva. Y entonces el capítulo 2 del primer libro de Samuel nos presenta en sus primeros versículos un cántico de Ana.
un canto con el cual ella adora a Dios. Yo no sé cuántas veces usted lo ha intentado, pero déjeme decirle, mi amada hermana, Ana no fue al himnario a buscar un himno. Ella lo inventó. Ella simplemente empezó a expresar lo que sentía en su interior, adorando a Dios. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová. No hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. Y continúa. Ana está con gozo, alabando a Dios, adorando a Dios, al Dios que le ha concedido un hijo. Y cumplió su promesa. Contrario a lo que muchos hubiéramos pensado, ya que tenía un hijo, ¿cómo lo va a dejar ahí? Sin embargo, ella cumplió su promesa a Dios y lo dedicó al servicio de Jehová. Y sin saberlo, estaba siendo usada por Dios para levantar al próximo gran líder de Israel. En medio de esa decadencia espiritual, y aun y cuando iba a estar bajo la tutela del sacerdote Elí, un sacerdote frío espiritualmente, Samuel iba a ser llamado por Dios para ser el último gran profeta, gran sacerdote, gran juez de aquella época, antes de que entrara en funciones los reyes de Israel. La escritura nos dice en el versículo 21 del primer libro de Samuel, del capítulo 2, que Jehová volvió a visitar a Ana y ella concibió, y note esto, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Esta mujer es la misma que aparece en el capítulo 1, que no tenía hijos, no podía tener hijos, que año tras año su rival de amores, Penina, se burlaba de ella, le echaba en cara que ella sí tenía hijos y que Ana no. Y ahora Ana tiene 5 hijos, 3 hijos y 2 hijas, además de Samuel. Samuel se quedó con Elí, el sacerdote, empezó a crecer, y la escritura nos marca una diferencia total, un contraste marcado. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran los hijos del sacerdote, los hijos del líder espiritual de la nación de Israel, y no tenían conocimiento de Jehová. Por otro lado, Samuel, dice el versículo 26 del capítulo 2, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia esta? Porque los hijos del sacerdote Elí eran impíos, no sabían nada de Dios, eran desagradables ante los ojos de Dios? ¿Y por qué el joven Samuel sí conocía a Dios y era acepto ante los ojos del Señor? Ciertamente,
La diferencia no la hizo Elí. No pudo educar a sus hijos. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en aquel joven Samuel? La diferencia la hizo su madre. En ese corto tiempo que Ana lo tuvo en casa, 3 o 4 años, ella se encargó de que aquel pequeño conociera al Dios verdadero, a Jehová, el Dios de Israel. Así que vemos aquí un claro ejemplo de lo que dice Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ana instruyó al pequeño Samuel en el camino de Dios, y aun cuando estuvo bajo la tutela de un sacerdote sin escrúpulos, aun cuando estuvo rodeado de jóvenes muertos espiritualmente, Samuel crecía delante de Dios y era acepto delante de Jehová. Cada año, Ana volvía al templo para adorar a Dios con su esposo, con aquella familia disfuncional ciertamente, y veía cómo su hijo continuaba creciendo en el conocimiento de Dios. Y seguramente jamás se arrepintió de haber dedicado su hijo para el Señor. Así que observamos a esta mujer. Para ella no fue prioridad su hijo, aunque esa era su petición. Pero no era su prioridad. Su prioridad era servir a Dios. Por eso cuando está clamando, se identifica como sierva del Señor. Por eso cuando está pidiendo a Dios un hijo, lo está pidiendo para dedicárselo al Señor. Por eso cuando Dios responde y le da un hijo, ella lo educa para que conozca al Señor. Y cuando es tiempo, lo entrega para que sirva a Dios. Ana nos muestra lo que el Señor puede hacer a través de una mujer que se consagra a Él sin reservas. Ana es el ejemplo de las grandes cosas que Dios puede hacer con usted, mi amada hermana, si usted decide entregarse por completo a servir al Señor. Un buen parámetro para medir nuestras peticiones es qué tanto deseamos glorificar a Dios con lo que estamos pidiendo. Ana estaba pidiendo un hijo, pero ese hijo lo quería para servir a Dios. Dios es grande en misericordia. Su gracia es infinita. Y no nada más le respondió a Ana con un hijo, sino que le dio 5 hijos más. Porque Dios hace las cosas mucho mejor, mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Así que, mis amadas hermanas, su hogar, su familia, su marido, sus hijos, sus nietos, pueden ser bendecidos por Dios si usted toma la decisión de consagrar su vida entera al Señor. Si usted toma la decisión de que todo lo que haga será para la gloria de Dios, entonces la gracia del Señor
será derramada sobre su vida y sobre su hogar. Y entonces usted podrá decir, como Ana, mi corazón se regocija en Jehová. Ana hizo honor a su nombre. Fue llena de gracia. Dios la colmó de bendiciones porque tomó una decisión. La decisión de servir al Señor. ¿Tomará usted esta decisión? Yo espero que sí. Es mi oración que usted, mi amada hermana, consagre su vida entera al Señor y reciba las incontables bendiciones que Dios tiene para usted. Ana tal vez no fue incluida en el linaje del Señor Jesús, como hemos visto con otras mujeres. Pero su cántico fue utilizado muchos años después como base para otro cántico. El cántico de Ana fue la estructura, fue la base del cántico de María. Cuando recibió la noticia de que iba a ser la portadora del Verbo encarnado. Ese cántico de Ana es entonces una luz, un anuncio del plan grandioso de Dios para toda la humanidad. Así que todas las bendiciones que vienen de Dios nos dan un ángulo distinto cuando lo vemos a la luz del Señor Jesucristo. Consagre su vida al Señor y disfrute de todo lo que Dios tiene para usted. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este estudio. Gracias por tu preciosa palabra. Y Dios, en esta hora quiero rogarte por la vida de mis hermanas. Señor, que tu palabra, a pesar de mis defectos como humano, haga la obra para la cual tú la envías. Te quiero pedir, Señor, que produzcas en el corazón de mis hermanas el deseo de consagrar su vida entera a ti. Te ruego por cada una de mis hermanas, para que ellas puedan tomar la decisión de servirte a ti, que puedan comprender que no hay nada mejor que dedicar sus vidas a tu servicio. Y entonces, Señor, que tú puedas derramar bendiciones, como lo hiciste con Ana, que puedas llenar de gracia a mis amadas hermanas. Bendíceles grandemente, bendice su hogar, bendice sus familias, bendice la vida de mis hermanas, en la medida en que ellas estén dispuestas a servirte a ti, a hacer tu voluntad cada día. A ti, Señor, hoy y siempre la honra y la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Mis amadas hermanas, quiera Dios que usted se decida a consagrar su vida al Señor y que Dios derrame bendiciones sobre usted y su familia. Que Dios les bendiga grandemente.